Nos encontramos en el libro de Génesis en esta ocasión y en las palabras de José a sus hermanos después de la muerte de Jacob en el capítulo 50 y versículo 20. Génesis 50, 20, donde dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Cuando nos acercamos a las Escrituras, descubrimos enseguida que el Dios que nos presentan las mismas es un Dios de sorpresas. Es un Dios que hace cosas asombrosas. Una y otra vez, lo que tiene de fascinante mirar la palabra de Dios es descubrir que Dios tiene una providencia inesperada, que Dios actúa de una manera que da gloria a su nombre y que desafía nuestro propio entendimiento como seres humanos. Y si hay un pasaje de la Escritura que así lo ilustra, es el de la historia de José. José, que sabéis, era hijo de Jacob y que formaba parte de una familia extensa de hermanos, y que Dios le señaló como aquel que habría de ser, como hemos leído también en el pasaje de Hechos 7, como ese gobernador, ese libertador de los suyos. Y por tanto, si hay un pasaje al que debemos prestar atención en esta serie que estamos realizando sobre la providencia de Dios, es este pasaje de José. Es un pasaje que ilustra perfectamente lo que entendemos por la providencia de Dios, y en particular el tema de hoy es la inesperada providencia de Dios. También hubo uno de los grandes poetas evangélicos de todos los tiempos, William Cowper, escribió un himno que lo tenemos en nuestro himnario acerca de esa providencia de Dios. Y en ese himno, que es el número 723, dice en la tercera estrofa: al omnisciente, es decir, al Dios que todo lo sabe, no juzguéis por vuestra ciencia aquí. Lo que se nos enseña por parte de la Escritura, lo que recalca aquí Cowper en este himno, es que Dios no puede ser juzgado por nuestras categorías humanas, sino que debemos dejar que sea Dios mismo el que interprete para nosotros sus maneras, la forma en que conduce este mundo, lo que llamamos la providencia de Dios. Y estamos diciendo que es aquí en esta vida de José donde podemos aprender de una manera provechosa, quizás sea el lugar más adecuado para hacerlo, acerca de la providencia de Dios. Algunos de vosotros sabéis, como ya mencionaba, que era hijo de Jacob y por tanto su abuelo era Abraham. Abraham, aquel hombre al que Dios llamó y le dio grandes promesas de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Sabemos que esa promesa alcanzó su cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que era hijo de Abraham, y que por tanto es en la persona de Cristo Jesús que todas las naciones de la tierra van a conocer la bendición de Dios. Pero en ese momento de la revelación divina, Abraham, estamos hablando más o menos de unos 2000 años antes de Cristo, encontramos cómo esas promesas le fueron hechas a Abraham, esas promesas pasaron a Isaac y de Isaac pasaron al padre de José, es decir, a Jacob. Y cómo Jacob tuvo una familia extensa. Es una parte realmente fascinante del libro de Génesis, la última parte del libro de Génesis, cuando leemos acerca de toda la familia de Jacob y todas las peripecias que acontecieron en su vida, en las que Jacob también vio la presencia de Dios. Y cómo este hijo, que era el favorito de Jacob, es también señalado cuando se nos presenta en la última parte del libro de Génesis como aquel que también tenía de una manera muy especial el favor divino. Hay algo que va a caracterizar la vida de José, y es
que hay una serie de sueños que le vienen a él y luego también la capacidad de interpretar esos sueños. Y en esos sueños se pone de manifiesto con toda claridad que él iba a jugar un papel realmente brillante en los propósitos de Dios para con Israel, es decir, para con el pueblo de Dios que finalmente se iba a encontrar en Egipto y de allí iba a ser liberado después por Moisés. Por tanto, José, desde el primer momento, si leéis en el capítulo 37, y yo os animo a todos a que si no conocéis esta historia, que la leáis, aprovechéis este Día del Señor para meditar en esta historia. Génesis 37 nos habla, ¿no?, de cómo Dios ya estaba preparando a José para esa gran misión que le había sido encomendada y que después al final se iba a revelar. Pero ¿qué es lo que encontramos? Que contrariamente a las apariencias que parecían indicar que el camino de José a esa posición iba a ser un camino fácil y sencillo, contrariamente a esto, pues encontramos lo que podemos llamar en primer lugar la oscura providencia de Dios, la oscura providencia de Dios. Cuando todo parecía que tendría que ser conforme a lo que se estaba indicando en esos sueños que le fueron dados a José y que compartió con sus hermanos, incluso con su padre, encontramos que todo se tuerce, que todo se vuelve oscuro. Encontramos una oscura providencia en la vida de José. Encontramos, como resume también Esteban en ese capítulo que hemos leído, capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, sabéis, son palabras de Esteban, el protomártir cristiano, y ahí él resume lo que es el Antiguo Testamento para sus contemporáneos, y allí dice que fue por envidia que sus hermanos lo vendieron. Los hermanos, lejos de reconocer por medio de sus sueños que José sería una persona llamada por Dios para hacerles bien a todos, se llenaron de envidia. Y esa envidia les llevó nada más y nada menos que a venderlo a unos extranjeros, a unos madianitas, como esclavo. Como tal, fue conducido a Egipto. Y allí en Egipto José fue maltratado, fue un esclavo que se nos dice en el capítulo 39, se mostró que Dios seguía estando con él a pesar de esas circunstancias tan complicadas y difíciles, pero que no dejó de experimentar circunstancias muy adversas. Cuando parecía que había encontrado una posición, algunos de vosotros conocéis esta historia, alguna posición de bendición en casa de ese hombre Potifar que le había comprado, encontramos que fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y nuevamente dio con sus huesos en la cárcel. Después, la historia nos habla también de cómo hizo un favor a uno de los coperos del faraón, pero este copero del faraón, lejos de reconocer lo que José había hecho por él, le olvidó también. Y por tanto, contemplamos en todos estos factores una oscura providencia de Dios en la vida de José. Y esto es interesante, notarlo bien, porque si os dais cuenta, el libro de Génesis dedica un amplio espacio a que podamos reflexionar sobre estas cosas. ¿Por qué lo haría? Entre otras razones, tenemos que darnos cuenta que lo está haciendo para que nosotros podamos aprender lecciones provechosas acerca de Dios y de sus caminos. Y lo primero que estamos aprendiendo aquí, por tanto, es que muchas veces todos, incluso aquellos que han sido señalados por Dios como su pueblo, como su iglesia, como aquellos que tienen el favor de Dios sobre sí mismos, tienen que atravesar por oscuras providencias en este mundo. Esa es la primera lección que aprendemos aquí de la historia de José. Nadie está exento de atravesar la oscura providencia de Dios. Nadie va a quedar excluido de esa realidad y, por tanto, tenemos que darnos cuenta cuando nos encontremos en circunstancias difíciles y adversas que esto forma parte del plan de Dios también para nuestras vidas. No significa que nosotros podamos entenderlo, podemos ponernos en el caso de José, ¿no? Y allí en Egipto y decir cómo es posible, ¿no?, que yo haya tenido estos sueños y sin embargo me encuentre aquí en esta prisión, en esta cárcel, olvidado, injustamente acusado, mis hermanos me han vendido. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido esto en mi vida?
Y sin embargo Dios lo ha permitido. Dios, sin embargo, no abandona a José. Dios está con José en los momentos más oscuros de su tiempo en Egipto. Y esa providencia oscura de Dios puede durar mucho tiempo. Esto también es importante en la historia, ¿no? Como os estoy diciendo, si conocéis algo de la Escritura, veréis que no siempre se dedica tanto espacio a contar alguna historia. Y cuando se dedica ese espacio tenemos que pensar que hay un propósito en eso, ¿no? Cuando José fue vendido a Egipto era un joven de 17 años, ¿no? Podemos imaginar a esa edad, ¿no? Si alguno de vosotros está en esa edad, 17 años, ¿no? Más o menos estás en esa edad. Solo hasta los 30 años fue reconocido delante del faraón. Ya sabéis que fue llevado delante del faraón y pudo interpretar los sueños que ninguno de los astrólogos o magos del faraón podían interpretar, y cómo esa interpretación fue tomada como algo de parte de Dios, como ciertamente era así, y cómo faraón reconoció a José y dijo, bueno, ¿quién mejor que José para ser gobernador de Egipto? Alguien que conoce lo que es la voluntad de Dios. Estos sueños que hablaban de la escasez, de la bendición de Dios sobre Egipto, 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre, terrible hambruna sobre la tierra de Egipto. ¿Quién mejor que este para gobernar los destinos de Egipto? Y fue puesto como el segundo, como el primer ministro del faraón. Pues bien, esto aconteció cuando él tenía 30 años. Entonces podemos pensar 17 años y 30 años, ¿no? Cómo ha pasado todo este tiempo, ¿no? Y sin embargo Dios ha estado con él en esos momentos de oscuridad. Y por tanto, lo que se nos está diciendo aquí con toda claridad en un pasaje como este es que nosotros no debemos juzgar que Dios no está con nosotros porque tengamos que atravesar tiempos de oscuridad que están todos bajo el gobierno de su providencia. Esa es la gran lección que tenemos que aprender de José. Es decir, tú puedes tener alguna adversidad en tu vida. Te puede estar pasando algo, ¿no? Con tu salud, con tu familia, con tu trabajo. Cada uno de nosotros podría mencionar algo. Esto es una oscura providencia de tu vida. ¿Pero significa que Dios no está contigo? Eso sería una conclusión errónea. Una y otra vez se nos dice, y es el resumen que hace precisamente Esteban en ese mensaje que leíamos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, el gran mensaje que se nos da, que se nos trae en la vida de José es Hechos 7:9. Dios estaba con él. Sus hermanos lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él en las circunstancias difíciles. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que afrontar la dificultad. Si formamos parte de la Iglesia de Cristo Jesús, si hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, si Él es nuestro Señor y Salvador, sabemos que Dios está con nosotros, aunque nuestras circunstancias externamente sean adversas. Dios está con nosotros, aunque las cosas vayan mal. Eso es la gran lección que aquí se nos está trayendo de parte de Dios en la vida de José. En la oscuridad, en la providencia oscura, Dios está también con nosotros. Es algo tremendo, ¿no es verdad? Como el mal realmente no impide, si lo puedo poner de otra manera, que Dios esté con nosotros. En esta lectura que estábamos haciendo ahí en el capítulo 50, está muy claro, ¿no? Cómo todo lo que le pasó a José, todo empezó, digamos, con esa traición de sus propios hermanos, ¿no? Podemos pensar que qué hermanos, ¿no? Se pueden tener peores hermanos, ¿no? Que te vendan como esclavo, ¿no? A unos extranjeros, ¿no? Pero eso es lo que hicieron, ¿no? Y hemos estado leyendo la historia, ¿no? Que, como digo, es muy gráfica, ¿no? Cuando muere Jacob, aunque anteriormente, si leéis bien este texto, veis cómo José ha asegurado a sus hermanos que les va a ayudar a pesar del mal que le han hecho, que ahora precisamente que él es el primer ministro de Egipto no les va a faltar porque han llegado esos 7 años de hambre de los que antes os comentaba, y que él va a proveer para ellos, ¿no? Se van a quedar allí en la tierra de Egipto y él les va a alimentar. Pero bueno, ya muere Jacob, entonces los hermanos dicen, bueno, la verdad es que se ha comportado así con nosotros, piensan, porque estaba Jacob vivo.
y él quiere mucho a Jacob y no iba a hacernos mal viviendo Jacob. Pero ahora que ha muerto Jacob, seguro que nos va a dar nuestro merecido, ¿no? Nos dará el pago, versículo 15, Génesis 50, de todo el mal que le hicimos. Entonces, veis cómo aquí hay ese reconocimiento por parte de los hermanos del mal que le hicieron. Y en el versículo 17 dice, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Y después se nos dice que ellos también vienen, ¿no? Y dice, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y ellos vienen y se ponen como siervos delante de José, que curiosamente eso es un cumplimiento de aquel sueño que tuvo con 17 años, ¿no? De que todos se inclinarían delante de él. Y entonces vemos cómo es un mal. Es decir, cuando confiamos en la providencia de Dios, no estamos diciendo que el mal deje de serlo. El mal es mal. Estuvo fatal, si lo puedo decir así tan coloquialmente, ¿no? Que vendieran los hermanos a José. Esto es malo. El mal es mal. El mal es algo terrible a los ojos de Dios. Pero en medio del mal, Dios sigue siendo el que lleva las riendas de todas las cosas, el timón de las circunstancias. Pero el mal sigue siendo mal. El mal tiene que ser reconocido como tal. No significa decir, bueno, como Dios de alguna manera va a obrar aquí, pues mi mal es menos mal. No. Los hermanos son en ese sentido aquí ejemplo, ¿no? Cuando vienen delante de José se postran y dicen, hemos hecho mal. Tenemos que reconocer el pecado como lo que es. No decir, bueno, Dios lo puede usar de alguna manera. Si algo está mal, hay que reconocerlo como tal. Esto está mal. Y confesar el pecado, decir, esto está mal a los ojos de Dios. Y tendríamos que ser tratados afrentosamente, vienen a decir los hermanos de José, porque hicimos lo malo. Por tanto, la oscura providencia de Dios está presente. Ahí también Dios en medio de las terribles consecuencias del mal. Eso es lo que dice nuestro texto. Vosotros pensasteis mal contra mí. Pero no acaba ahí el texto. Añade algo más. Pero Dios lo encaminó a bien. Pero Dios lo encaminó a bien. José no se queda solamente en el reconocimiento, en el lamento del mal y de todo lo que implicó, sino que va más allá y reconoce la providencia de Dios en lo que pasó con él. Dios hizo que ese mal que vosotros me infringisteis y por el que sois responsables, en las manos de Dios, sin embargo, esto fue encaminado para bien. Este es el otro aspecto de la providencia de Dios que señala la historia de José. Podríamos llamarlo así, este segundo punto del mensaje, la brillante providencia de Dios en la vida de José. Lo oscuro de la providencia de Dios, pero también hay algo que brilla, que resplandece en la vida de José, en la providencia de Dios. ¿Y cuál es esa nota que aquí se debe destacar? Es la que el mismo José pone de manifiesto en este versículo, pero que lo dice también en otras partes de los textos cuando José se da a conocer a sus hermanos en el capítulo 45. Yo no sé si habéis leído, por cierto, alguna historia más emocionante que esta. Yo confieso que cuando empiezo a leer por alguna razón estos capítulos finales de Génesis no me puedo parar. No es esa idea, bueno, hoy me toca un capítulo, mañana me espero al segundo. No, es que me resulta imposible. Me pongo a leer el capítulo y empiezo a seguir y me lo leo todo porque aún conociendo la historia, todavía me emociona, ¿no?, la manera en que José prepara el encuentro con sus hermanos para que sus hermanos puedan reconocer su culpa. Eso sería otro mensaje, cómo José prepara todo. Pero a lo que vamos es que hay algo que domina totalmente la forma de entender José lo que le está pasando. Cuando dice en el capítulo 45 a sus hermanos, acercaos a mí, podemos imaginar la sorpresa, la turbación en el espíritu de los hermanos, y les dice, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y mira lo que dice, versículo 5, ahora pues,
no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y lo vuelve a repetir en el versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios me envió. Esto es lo tremendo, ¿no? de la providencia divina, ¿no? Esto es lo que os decía de las grandes sorpresas, ¿no? Parece que el mal es lo único que puede levantar su cabeza en un mundo como este, y sin embargo la Biblia nos muestra que por encima del mal, sujeto a él, sujeto a Dios, está todas las cosas adversas y terribles que puedan suceder en este mundo. Mira, lo pongo de otra manera, mira la lectura que hace José de la situación. Vosotros me vendisteis, o sea que no les está quitando responsabilidad. Además, la manera en que se presenta a ellos es para que se den cuenta, ¿no? No niega su maldad, su responsabilidad por su maldad, pero dice, Dios es el que me ha enviado. ¿Cómo? Sí, Dios está detrás de todo. Dios es el que es tan gloriosamente grande y sabio que incluso el mal, en las manos de Dios, puede ser encaminado al bien. Dios me envió. Es tremendo, ¿no es verdad? La conciencia que tiene José de Dios. Por encima de las circunstancias, ¿no? Él ve algo más, ve a Dios. Y eso es lo que hace que esto sea tremendo, el pasaje, porque nos está diciendo que Dios está en control de todo. Dios está realmente al mando de todas las circunstancias, en medio incluso de la adversidad, en medio de la maldad. Dios tiene un plan para cumplir, un plan que ciertamente va a tener lugar. Eso es lo que aquí está diciéndoles José. Somos nosotros conscientes de Dios en todas las cosas, de la grandeza de Dios hasta el punto de poder controlar incluso las circunstancias adversas. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Dios. Eso es realmente lo que trae la Escritura. La Biblia está aquí para que nos demos cuenta de la grandeza de Dios. ¿Para qué estamos aquí? ¿No? Lo digo muchas veces. ¿Por qué venimos aquí? Fundamentalmente venimos para darnos cuenta de que Dios es grande, que no hay ninguno como Él. El Dios de la sorpresa, el Dios, en este caso, del asombro. Ese es nuestro Dios. Ese Dios en el que podemos confiar como lo hizo José en sus circunstancias. Podemos decir, ese Dios de José es mi Dios también. Es el mismo Dios, el que tuvo José y el que yo tengo. Tengo yo esa visión de Dios que tuvo José hasta el punto de decir, Dios me envió. Vosotros me vendisteis. Es curioso, ¿no? Como no niega ninguno de los dos términos, si me permitís que lo ponga así de la ecuación, ¿no? Dios, vosotros me vendisteis, pero Dios es el que me envió. Y dice, me envió, Dios lo encaminó a bien, a bien. Y ahí la gran diferencia. Vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cómo puede Dios estar presente en medio de la oscura providencia? Porque Dios tiene una motivación buena en todo lo que hace, en todo lo que rige, en todo lo que determina. El corazón de los hermanos estaba envenenado por la envidia. ¡Qué mala es la envidia! ¡Qué mala es la envidia! Puede llevar a cosas terribles. Pero el corazón de Dios es un corazón que tiene el bien de su pueblo, de su iglesia, de Israel. Y Dios ha determinado el hambre. Sabemos que está todo en los planes de Dios, porque claro, el faraón tiene ese sueño de
de la abundancia de Egipto, 7 años de abundancia y luego 7 años de una hambruna terrible. El plan de Dios está claro. Está claro, ¿no? Lo que va a pasar. Pues bien, Dios va a preservar la vida de su pueblo porque ese hambre va a venir sobre toda la tierra y lo va a hacer en Egipto. Y va a usar a ese José que fue vendido por sus hermanos como esclavo y lo va a levantar desde esa posición hasta la de primer ministro de Egipto para que pueda proveer para su propia familia, para que no perezcan de hambre en esos momentos. Esa es la providencia de Dios. Dios tiene un propósito bueno. Claro, esto no lo vemos. Podemos pensar en un joven de 17 años, ¿no? Que se lo llevan unos madianitas. La angustia, recordáis que lo dice en un pasaje, ¿no? Los hermanos mismos, leerlo esto esta tarde, ¿no? Dice, es que vimos la angustia de nuestro hermano y no respondimos. ¿Podemos imaginar la angustia de José cuando lo arrancan de sus hermanos y lo llevan como un esclavo con 17 años a Egipto? Y sin embargo, Dios tenía un propósito para bien, para bien. Ese es el Dios de la Escritura, el Dios de la providencia. Esa es la providencia de Dios, la asombrosa, la inesperada providencia de Dios. Una providencia, notadlo bien, que muchas veces solamente se va a revelar en toda su brillantez al final. Este versículo que estamos reflexionando hoy en él, Génesis 50, 20, está al final de la vida de José. Ya ha muerto Jacob. Y es cuando ya ha pasado todo que llegan las conclusiones. El final. Dios lo encaminaba bien. Pues bien, esto significa que quizás para nosotros, para ti y para mí, hasta el final de nuestras vidas, no vamos a entender todo lo que nos pasa. Claro, vivimos una sociedad de las prisas, ¿no? Queremos todo automáticamente, inmediatamente. Y queremos explicaciones rápidas y convincentes. Pero Dios no es como nosotros. José llega a esa conclusión al final. Ahora es cuando lo vemos. Lo vemos cuando ha pasado todo. Tantas y tantas veces nuestro error consiste en intentar leer la providencia de Dios antes de poder hacerlo. No podemos leer la providencia de Dios antes de que Dios mismo nos permita interpretarla. En ese himno que compuso Cowper, que os estoy citando todo el tiempo, la última estrofa lo dice muy bien, ¿no? Dice, es el 723 y la estrofa es la 5. Solo Dios puede interpretar sus obras en verdad y todo al fin aclarará a quien supo esperar. Esa es la fe. Esa es la fe cristiana. Todo al fin aclarará. ¿A quién? A quien supo esperar. Hay que esperar. Ahí se ve que Dios es supremo, que es soberano y que nosotros somos criaturas, aunque seamos su pueblo y su iglesia y sus hijos. Dios gobierna. Y al final, sí, pero al final aclarará todas las cosas. Mientras tanto esperamos en ese Dios que tiene una providencia brillante también para con nuestras vidas. Quienes quiera que seamos, podemos ver eso. Claro, hay atisbos de esa providencia brillante, como os estoy diciendo, cuando es llevado delante del faraón. Ahí cambia la suerte. La suerte no en el sentido que la emplea la gente, sino en el sentido bíblico, la manera que Dios lleva las cosas. Cambia la suerte de José. Claro, porque a partir de ese momento es todo para arriba, ¿no? Primer ministro de Egipto, se casa, tiene hijos, otra vez viene su familia allí, en la providencia de Dios va la familia, se vuelve a encontrar con su padre Jacob, tremendo esa escena, su padre que le daba por muerto, devorado por una fiera, y de repente ahí está José otra vez. El cumplimiento de todas las promesas de Dios, los sueños. Tremendo. Pero es al final cuando se puede hacer la interpretación de todo. Tu vida y la mía
tienen un final que será tremendo y glorioso, porque entonces alabaremos a Dios y diremos, Señor, este camino por el que tú me has llevado ha sido el mejor. Y te doy la gloria a ti por todo. En lo oscuro, tú estuviste conmigo y tu providencia es brillante, has sido mi protección hasta ahora y lo será por toda la eternidad. Pero sabemos que estas historias están aquí para ilustrarnos acerca de algo más. Siempre lo hacen. Esa es la manera en que leemos la Biblia desde nuestro Señor Jesucristo. Desde nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es José? José es un modelo también de Jesús de Nazaret. ¿Habéis pensado alguna vez en los paralelismos? ¿Acaso no es esa la razón por la que Esteban, el protomártir cristiano, le cita aquí cuando es llevado delante de las autoridades de los judíos? ¿Por qué ese mensaje de Hechos capítulo 7? ¿Por qué Lucas lo reproduce al completo, no? Sabéis, ¿no? Aquellos que estáis en estas predicaciones de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que no da puntada sin hilo, como se suele decir, ¿no? Lucas es un historiador y si reproduce algo es por algo. ¿Por qué? Porque está intentando que sus contemporáneos, el Sanedrín y toda esa gente se den cuenta que la historia de Israel se reproduce otra vez. Y que al rechazar a Jesús, ellos están reproduciendo otra vez la tragedia del rechazo que hicieron los hermanos de José, de la persona de José. José había sido determinado por Dios como el Salvador. ¿Pero qué hicieron sus hermanos? El pueblo de Israel eran todos ellos. Lo rechazaron. Por eso lo está predicando eso. Está diciendo, oye, cuidado. Como si dijera, oye, cuidado, cuidado. No rechacéis a Jesús, porque a ver si os va a pasar lo mismo que le pasó a los hermanos de José. Contra todas las apariencias, José resultó ser el príncipe, el gobernador, el libertador de su pueblo. Contra todas las apariencias, Jesús de Nazaret es el auténtico Salvador del mundo. Pero notad la oscura providencia en la vida de Jesús. ¿Cómo fue tratado Jesús? A lo suyo vino, resume el apóstol Juan, y los suyos no lo recibieron. ¿Cómo le trataron? Le trataron ignominiosamente. El Mesías largamente prometido, el Hijo de David, el hombre perfecto, el hombre que habló como ningún otro ha hablado jamás, aquel que fue un gran hacedor de milagros, fue rechazado por los suyos. Fue también vendido en manos de los gentiles, entregado a una potencia extranjera, Roma, a la Roma imperial, para que Poncio Pilato lo ejecutara. La oscura providencia de Dios en la vida de Jesús. Y sin embargo, la brillante providencia de Dios en la vida de Jesús, aquel que fue rechazado completamente, fue crucificado, sin embargo, se levantó de entre los muertos y es hoy el príncipe y el salvador de todos aquellos que ponen su confianza en él. José fue enviado a Egipto básicamente para que pudiera proveer de pan para su casa. 7 años de hambre, 7 años de bendición y luego 7 años de hambruna. Pan en abundancia. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Todo aquel que tenga hambre puede venir a mí y comer y ser saciado. De la misma manera que José fue aquel que trajo esa provisión abundante de pan para su pueblo, para que no perecieran de hambre. De la misma manera, Jesús de Nazaret nos da ese pan de vida para que todo aquel que en él cree, dice Jesús, no perezca, sino que tenga vida eterna. Al igual que ese pan alimenta, el pan normal, físico, alimenta nuestros cuerpos, Cristo es el único que puede alimentar nuestras almas, que puede salvar
nuestras almas. Cristo es también como José para Israel, es decir, es el que nos provee de todo lo que necesitamos. ¿Qué hizo José con Israel, con sus hermanos? Esa escena es tan emocionante. Venid a mí, yo voy a proveer para todos vosotros. La tierra está llena de hambre, pero yo voy a proveer. Esta tierra perece por causa del pecado y de sus consecuencias, pero Cristo nos provee del perdón de nuestros pecados, sentido para la vida, seguridad de vida eterna. Toda esa provisión abundante y generosa la tenemos en nuestro José, Jesús de Nazaret. ¿Has acudido tú a ese José, a ese Jesús, para que Él provea para toda tu vida? Cuidado, no lo rechaces, las apariencias engañan. No lo rechaces porque esté de moda o porque la gente diga, pero Jesús no es. No, no lo hagas. No lo juzgues por las apariencias. No juzguéis al omnisciente por vuestra ciencia aquí. Confiad en Él, dice Cowper, y le veréis benigno y fiel al fin. Confía en Jesús de Nazaret. Él es el que puede proveer tu vida de todo lo que necesitas. Cualquier cosa puedes decir, Señor, tú eres aquel que ha sido señalado por la providencia divina también, por la Escritura, pero por la providencia de Dios, señaladamente, como el único Señor y Salvador, aquel que murió en la cruz para que tú y yo ahora podamos tener esa provisión abundante, ese perdón de nuestros pecados, esa vida eterna que se promete a todos aquellos que están en Él. Esa es la providencia de nuestro Dios, la inesperada providencia de Dios, que nos permite vivir en esta vida sabiendo que estamos en las manos de uno que en medio de la oscuridad, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, tiene un futuro brillante y prometedor para con su iglesia, aquellos que esperan en Él, aquellos que descansan en Él, aquellos que se acercan a Él, en ese José, en ese Jesús de Nazaret, que nos provee de todo, en todo momento y ocasión. Que así sea, que podamos decir, Jesús es mi Salvador y mi Señor. Jesús lo es todo para mí. Y en Él, si nos lo ha dado a Él, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Que sí podamos vivir a la luz de esa providencia de Dios que nos otorga lo mejor a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.